¿Por qué el diablo se afana tanto en atacar a los hijos de Dios? ¿Por qué quiere destruir a los cristianos? Dios lo sabe, pero ¿por qué lo permite? ¿Alguna vez te lo has preguntado? El día de hoy vamos a continuar con la revisión del Salmo 91. En este caso, este segmento se titula El afán del ataque del enemigo. Vamos a basarnos en los versículos 3 y 4 del Salmo 91, los cuales dicen: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hubo un día en que diste un primer paso, fuiste sensible al llamado de Dios, a la voz del Espíritu Santo, aceptaste a Cristo, decidiste ser hijo de Dios, llevar la vida cristiana. Pero probablemente las cosas no fueron como tú esperabas, quizá tenías unas expectativas, quizá no las adecuadas, y resultó que la vida cristiana era más difícil. Tal vez los problemas empeoraron, tal vez notaste que los embates del enemigo eran más agudos, más severos. Pudo incluso llegar la duda a tu corazón, pudiste llegar a cuestionar la decisión que tomaste, cuestionar a la iglesia, cuestionar la Biblia, al predicador, a Dios. Pero es ahí donde te das cuenta que el enemigo sigue estando pendiente de lo que haces y sigue exacerbando los ataques cuanto más quieres tener la comunión con Dios. Retomando nuestra pregunta inicial, ¿por qué el diablo se afana en separarnos de Dios, en destruir a los hijos de Dios? Entre muchas cosas que pudiéramos pensar, que pudiéramos mencionar, hay que hablar de algunas pocas ideas. La primera, por asociación, simplemente todo lo que pertenece a Dios, todo lo que está relacionado con Dios genera repulsión, genera rechazo del enemigo, quizá hasta envidia, porque Dios, al momento de recibir la gloria, recibir la alabanza de sus hijos, el diablo no lo acepta. No quiere que se extienda el evangelio, no quiere que más personas conozcan de Dios. Como lo hace a través de sembrar confusión, de sembrar división entre los mismos cristianos, de inundarnos de falsas doctrinas, de personas con ideas incorrectas, los deseos carnales del mundo, enfermedades, persecuciones, tragedias, de modo que el Hijo de Dios se aleje del Padre. A través de la sabiduría del mundo que nos inunda tanto actualmente en las redes sociales, cuya sabiduría busca normalizar lo incorrecto, cuya sabiduría busca generar, suavizar las cosas que sabemos que son malas, de modo que las minimicemos y las integremos a nuestra cotidianeidad, aun a pesar de que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando trata uno de llevar una mejor convivencia con Dios, de estudiar más la palabra, de estar más en comunión a través de la oración, es cuando probablemente vengan más ataques en un contexto de una guerra espiritual. Si aún leemos, si recordamos la vida de Job, era un hombre próspero, era un hombre con una familia muy grande, y sin embargo un día el diablo decide tocar esa estabilidad. Y hay cierto grado de permisibilidad por parte de Dios, pero siempre dentro de un límite. Entonces Job pierde su riqueza, su familia, su salud. Pero sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito, según lo que vemos en Job 21 y 22. Pero ¿cómo llegó Job a esta comprensión, a este nivel de comprensión tan alto? ¿Cómo llegó Job a este nivel de aceptación, a este nivel de madurez espiritual? Pues bueno, en nuestro análisis, según lo que analizamos en lo que va a ser el día de 3, 4 y 5, vamos a encontrar algunos tips de cómo podemos tratar de ser como Job. Vamos a ver el día de hoy qué es lo que Dios hace para protegernos en esta guerra espiritual, para protegernos de los ataques del enemigo que tanto se esfuerza en querernos separar. Como primer punto, dice, nos libra de la trampa del cazador y de la peste destructora. Primero, para caer en una trampa tiene que haber una secuencia de pasos, tiene que haber una carnada, tiene que haber algo que sea atractivo o que seduzca a la víctima para que ésta se acerque y quede atrapado dentro de la trampa.
como dice la Biblia, del lazo del cazador. ¿Para qué? Para que después de eso prosiga una muerte espiritual, la peste destructora. En ese contexto debemos entender que solamente Dios es el único que nos separará, que nos removerá de esas ataduras para poder ser libres de esa trampa en la cual nos espera un final eterno. Lo más importante también en ese aspecto es saber pedir ayuda, saber acudir a Dios, saberlo buscar para que Él pueda acudir a nuestro rescate. Segundo punto dice, con sus plumas te cubrirá. Dios, como si lo comparamos con las aves, las gallinas, los gansos, que protegen a sus criaturas, a sus polluelos bajo su plumaje, bajo sus alas, para aislarlos de peligros, aislarlos de los depredadores, quedando en este caso la madre expuesta y vigilante sobre las posibles amenazas. El salmista lo compara la protección de Dios con las plumas y las alas que cuidan a los polluelos. Solo es importante escuchar el llamado de Dios para poder acudir, como los polluelos acuden con su madre, y saber escuchar el llamado. Tercer punto dice, escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es esto? En el contexto de una guerra espiritual, contamos con una protección. Una adarga era un escudo que provenía de la antigüedad de África del Norte, que después empezó a utilizar en los ejércitos de Asia o de Oriente, que era un escudo grande, protegía buena parte del cuerpo, que era hecho a base de piel, resistente contra ataques de espadas, de lanzas, de flechas, y que al mismo tiempo de proteger tenía que ser en cierta medida flexible para poderlo trasladar durante la caminata, durante la cabalgata. Entonces, la verdad de Dios, las promesas de Dios se pueden comparar a ese escudo que nos cubre y nos protege de las agresiones del enemigo. Lo más importante es saber dónde vamos a encontrar esa palabra de verdad, las promesas de Dios, y tenerlas siempre presentes cerca de nuestro corazón, cerca a la mano, para poder acudir a ellas cuando nos encontremos bajo esas amenazas. De manera de conclusión, ¿te has preguntado por cuántos peligros has pasado, por cuántas amenazas has transcurrido y ni siquiera te has dado cuenta? ¿Por qué? Porque Dios está ahí protegiéndonos. ¿Has comprendido por qué el diablo a veces pareciera que está más enfocado en atacar, en separar de Dios a los que más le buscan? ¿Eres consciente de cómo Dios nos protege de esos ataques? ¿Sabes dónde buscar esas palabras de verdad y esas promesas de Dios para cuando sean necesarias? Lo dejamos para la meditación. Muy buenas noches, muchas gracias.